Muy buenos días. Estamos en nuestra octava semana del tema hacia el conocimiento de Dios. El subtema de esta semana es la majestad de Dios y el subtítulo es personal pero majestuoso. Y estamos leyendo en Génesis, hoy Génesis capítulo 1, 26, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Génesis 17, 1, donde nos dice que le apareció el Dios Todopoderoso a Abraham y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. En 18, 25, Abraham ora y clama al Señor diciendo, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y en Génesis 18 el Señor dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Personal pero majestuoso. Estos dos conceptos de forma muy clara se hacen evidentes al comienzo de la revelación de Génesis, porque Dios, que habla consigo mismo, dice hagamos. Y entonces da a Adán la tarea de poner los nombres a los animales, se pasea en el jardín, llama al hombre, le hace preguntas a sus criaturas, observa de cerca lo que hacen los hombres, incluso se entristece por la maldad de ellos al punto de tener que dolerle en su corazón el haberlos creado. Todo esto está relatado allí para que podamos saber con certeza que Dios no es un principio cósmico, algo impersonal, etéreo, lejano, indiferente, que ya mira con los brazos cruzados lo que acontece con la humanidad. Es una persona viviente que piensa, siente, es activa, aprueba el bien y reprueba el mal y muestra un interés permanente en sus criaturas. ¿O cuántas veces somos tentados a pensar que Dios se olvida de nosotros, que Dios no responde a nuestras oraciones, que ya no somos importantes para Él? Y esta misma lucha la experimentó el pueblo de Israel. Y ya veremos estos próximos días con un tema súper interesante en Isaías 40, cómo Dios hace reflexionar a su pueblo que Dios no se había olvidado de ellos, que les seguía amando y que tenía planes y propósitos como los tiene para tu vida y para la mía. Ahora bien, no hemos de deducir de estos relatos que Dios está limitado o que está ausente o que no sabe lo que acontece en el mundo. Estos capítulos nos relatan así lo sucedido para que no solo veamos la grandeza de Dios de forma adecuada, sino que podamos saber acerca de su personalidad. El Dios de Génesis es el creador, que pone orden en el caos, que hace surgir la vida con el poder de su palabra, que modela a Adán del polvo de la tierra y a Eva de su costado. Y como es el Señor de todo lo creado, maldice la tierra y somete la humanidad a la muerte física, alterando así el orden universal, que había sido perfecto en su origen, pero que ahora debe asumir las consecuencias de la desobediencia del hombre. Una consecuencia que no se conoce más profundamente que en el mismo corazón de Dios, porque si nosotros hemos sido heridos por el pecado, la mayor de las heridas las recibió el Hijo de Dios al venir a este mundo y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Así que Dios tiene que intervenir. Cubre con las aguas del diluvio la tierra, destruye toda vida en señal de juicio, salvo aquellas que se encuentran en el arca, Génesis 6 al 8. Luego tiene que confundir el lenguaje del hombre que quiere edificarse una torre para hacerse un nombre y mantener la memoria perpetua de sí mismo, un humanismo que ya está presente en el ser interior del ser humano y que se manifiesta de una manera extraordinaria en el presente. Sin embargo, confunde la lengua de aquellos edificadores de Babel. Más tarde destruye a Sodoma y Gomorra.
cuando Abraham intercede, le llama el juez de toda la tierra. Y más tarde va a adoptar el nombre que usó Melquisedec, cuando él regresaba de la victoria sobre los reyes que habían llevado cautivo a su sobrino Lot, y llama a Dios el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es interesante hacer un paréntesis para mirar aquí que este Melquisedec que bendice a Abraham atribuye la victoria militar de Abraham al Dios Altísimo. El orden sacerdotal de Melquisedec se va a mencionar más adelante en el Salmo 110 y el versículo 4. Dice, Jehová, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Hebreos 7, la orden de Melquisedec es mencionada como un sacerdote que servía a los cananeos, que eran gentiles. Pero allí en Hebreos se explica que esa orden sacerdotal es comparada con el sacerdocio de Jesucristo. Así que el hecho de que se menciona allí que este Melquisedec saca pan y vino en un acto ceremonial o ritual de adoración a Dios y de reconocimiento o alianza mutua. Entonces Abraham dedica a Melquisedec el diezmo del botín de guerra, y en ese acto Abraham reconoce al menos tres cosas. Primero, acepta que la victoria militar se debe a la intervención de Dios. Allí no está Abraham colgándose medallas. Él, al fin de cuentas, ataca a todos estos reyes con 300 siervos que tenía en su casa, a los cuales arma repentinamente, y Dios le entrega una victoria. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque Dios es majestuoso. Y frente a Melquisedec, Abraham lo reconoce. No se trata de su habilidad o de sus efectivos militares, una victoria que el majestuoso Dios le ha dado. Luego también hay aquí un reconocimiento a la autoridad sacerdotal de Melquisedec y la validez religiosa espiritual de Salem. Salem en realidad era el nombre de la que más tarde sería la ciudad de Jerusalén, una ciudad que conquistaría David y que además allí sería el sitio donde el templo se construiría. Una ciudad a través de la cual el horario del mundo gira hasta el día en que del cielo descienda la nueva Jerusalén y la majestad de Dios sea reconocida por toda la autoridad y desde ella gobierne el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, majestuoso Dios. En tercer lugar, Abraham reconoce su responsabilidad de sostener con el diezmo de sus posesiones al sacerdote y al lugar de adoración. Y esto nos recuerda también la importancia de que ese Dios majestuoso lleva a cabo su obra con los diezmos, con las ofrendas del pueblo de Dios. Tenemos que tener un corazón generoso. Todo lo que somos y tenemos lo recibimos del Señor, y a cambio de las bendiciones materiales y espirituales que el Señor trae a nuestra vida, es justo y apropiado que demos también de lo que el Señor nos da para sostener a sus siervos y para sostener a su obra. Así que esta práctica espiritual del diezmo es universal y una expresión de gratitud y reconocimiento a Dios, a ese Dios que es majestuoso, a quien amamos, a quien adoramos y a quien servimos. Y lo expresamos no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras ofrendas. Pero también vemos al Señor presente en todas partes allí en el Génesis. Vemos cómo Dios observa el crimen de Caín, la corrupción de la humanidad, y más tarde incluso cómo Abraham echa a Agar. Primero Agar se va de casa, esa sierva, por la presión que sobre ella ejercía su dueña, Sara, la esposa de Abraham.
Y esta mujer llama a Dios El Roi, el Dios que ve, y a su hijo Ismael, Dios oye, porque efectivamente es un Dios que ve y un Dios que oye, y nada se le escapa. Y estas historias están allí en Génesis 16 para nuestras lecciones. Agar y su hijo Ismael tenían muchas cosas en común. Ambos fueron echados fuera de la casa por Abraham. Ambos experimentaron la tortura del calor del desierto cuando Sara exigió que Abraham los enviara lejos de su vista. Ambos llegaron a ser despreciados por aquellos que alguna vez los habían utilizado para su beneficio personal. Con todo, ambos siempre tuvieron una actitud positiva hacia la vida y se mantuvieron siempre unidos. El secreto de la fortaleza de Agar estaba en la fe en aquel Dios que se le había aparecido en el desierto. Ella aprendió que vale la pena relacionarse con Dios y confiar en sus promesas. Y hasta el día de hoy la historia de Agar nos ilustra el profundo interés del Señor por las personas que han sido abusadas, oprimidas y despreciadas. Ese Dios majestuoso pone su mirada de misericordia sobre aquellos que a veces la gente pisotea de mala manera. Has experimentado abusos en tu vida, desprecios en tu vida, y eso ha afectado tu autoestima. Levanta tu mirada hoy al Señor. Él te ama. Ese Dios majestuoso te considera valioso e importante. Y finalmente esto nos enseña que el temor de Dios en nuestra vida es lo más importante que podemos tener. No hay cosa más importante que la idea de Dios que una persona tenga en su vida, porque eso le va a mover a vivir su vida en el temor de Dios. Y cuando yo vivo en el temor de Dios, eso tiene consecuencias para la eternidad. Así que Dios no es solo Dios en momentos aislados. Dios es el Dios de los acontecimientos. Toda la historia está bajo su influencia y prueba de ello lo constituyen sus detalladas predicciones del tremendo destino que se había propuesto llevar a cabo con la simiente de Abraham. Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15. Allí vemos, en definitiva, la majestad de Dios. Cada porción, cada capítulo, las historias del Génesis, de ellas vamos a hablar también el próximo domingo para describir la sabiduría de Dios. Y esto sin duda va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Así que vemos a un Dios interviniendo en la historia. A este Dios Abraham le llama el Shaddai, el Todopoderoso, y todas los actos de este Dios constituyen una ilustración de su omnipotencia. Su nombre lo proclama. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dos conceptos acerca de Dios se resaltan hoy en nuestro devocional. Un Dios majestuoso, pero también un Dios personal. Un Dios cercano, pero un Dios a quien debemos reconocer en toda su grandeza y en toda su dignidad. Mi oración escrita es: amado Padre, qué bueno es tener estas historias en la Biblia que nos ilustran tu amor e interés con cada uno de nosotros. Aun cuando a los ojos de los demás no seamos muy importantes o podemos ser menospreciados por nuestra fe. Tú eres nuestro Dios y es el temor a ti lo más importante que podemos tener en esta vida. Un Dios cercano, un Dios personal, pero un Dios majestuoso. Como Tomás, caemos a tus pies hoy para decir: mi Dios y mi Señor. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.
Creciendo en la Gracia. Es el nombre de un encuentro de enseñanza bíblica que vamos a celebrar a través de Zoom, los viernes a las 21 horas a partir del viernes 29 de octubre. Como algunos de vosotros nos habéis pedido el poder recibir material que os ayude en los primeros pasos de la vida cristiana, vamos a comenzar un estudio directo por Zoom sobre la nueva vida en Cristo. Este es el manual que vamos a estar utilizando y tenéis que inscribiros, eso sí, porque en este caso queremos organizarnos, saber con quiénes vamos a contar y entonces podéis escribir al correo electrónico de la iglesia o mandar un WhatsApp al número de teléfono de modo tal que podamos conoceros, podamos enviaros el manual en PDF para que lo podáis imprimir y tenerlo listo para comenzar a cubrirlo en la clase que será de unos 45 a 50 minutos. Esperamos sea una experiencia nueva que bendiga vuestras vidas y que os ayude para afirmar vuestra fe y vuestro conocimiento de la palabra de Dios. Estáis cordialmente invitados, pero escribid solicitando el formulario de inscripción y a partir de allí os iremos dando toda la información para que podáis participar con nosotros mediante el enlace de Zoom los viernes a las 21 horas a partir del viernes 29 de octubre. Os esperamos. Que el Señor os bendiga y muy bienvenidos a Crecer en la Gracia.